Cuba deja en ridículo a la Unión Europea. El alto representante del bloque, Josep Borrell, exigió a Cuba, con su acostumbrado tono imperialista, que libere a lo que ellas han denominado como presos políticos de la isla. Sin embargo, no se imaginaron la fulminante respuesta de La Habana. Fíjense en la represión brutal en Europa y en los menores detenidos en sus cárceles. Así fue como señaló el canciller cubano, quien condenó el evidente doble rasero de la Unión Europea al juzgar las protestas de julio pasado y reiteró que solo la justicia cubana tiene potestad para proceder al respecto. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó enérgicamente una declaración de la Unión Europea en la que acusa a La Habana de suprimir el derecho de manifestación en la isla, mediante condenas de prisión a los participantes en las protestas del pasado julio. Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, exigió a las autoridades cubanas la liberación de lo que ellos han denominado como presos políticos de la isla. En ese contexto y a través de una serie de mensajes emitidos en redes sociales, el jefe de la diplomacia cubana dejó claro que solo los tribunales del país caribeño pueden emitir sentencias en apego estricto al debido proceso y no a ninguna autoridad europea. A la Unión Europea, que actúa con evidente doble rasero, no le asiste derecho alguno a autoridad moral para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano. Así fue como señaló el canciller, respondiendo a las acusaciones hipócritas de Borrell. Además, Rodríguez instó a la Unión Europea a ocuparse de los episodios de represión que ocurren en los países miembros del bloque, así como de los casos de menores detenidos en sus prisiones y no en asuntos internos de Cuba. Hay que recordar que el pasado 11 de julio, Cuba fue escenario de movilizaciones contra la compleja situación económica, desencadenada por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo asfixiante de Washington. En este contexto, la Cámara de Representantes estadounidense, de mayoría demócrata, aprobó en noviembre pasado una moción en apoyo a los manifestantes que participaron en tales manifestaciones. Un día después, sin embargo, cientos de cubanos salieron a las calles para expresar su respaldo a la Revolución cubana en respuesta a las manifestaciones ocurridas en diferentes puntos de la isla, instigadas con la instrumentalización de las redes sociales. La Habana condenó estas protestas y las catalogó como una estrategia imperial de la Casa Blanca para destruir la Revolución cubana y aumentar la presión de las sesiones y el bloqueo, algo que vienen realizando durante décadas. Cuba denunció en su momento los intentos de la potencia del norte por provocar protestas en la isla, asegurando que el gobierno defenderá la revolución ante la injerencia extranjera, como lo ha venido haciendo históricamente. Estamos tranquilos, seguros, pero atentos y alertas, y además estamos preparados para enfrentar cualquier acción injerencista contra nuestro país. Así fue como lo anunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuando reaccionó a convocatoria de la oposición cubana para protestar por la liberación de los radicales. La oposición cubana, apoyada por Washington, en ese momento siguió convocando nuevas marchas, a pesar de que en repetidas ocasiones el gobierno de Cuba condenó estas provocaciones como llamadas ilegales desde el exterior. La Habana denunció asimismo que la administración estadounidense presidida por Joe Biden
estuvo implicada directamente en la promoción de futuras movilizaciones. Hay que mantenernos atentos y vigilantes, así señaló el presidente cubano. Asimismo, Díaz-Canel explicó que las protestas que se llevaron a cabo en Cuba fueron parte de la estrategia imperial de Washington para destruir la revolución cubana y provocar caos para lograr un cambio de régimen. Somos una revolución abierta al diálogo, al debate, pero somos una sociedad cerrada a la presión, cerrada al chantaje y cerrada a la injerencia extranjera. Así recalcó el mandatario cubano, apoyando una actitud dialogante. Es importante recordar que Cuba ha repudiado constantemente el bloqueo de Washington, y en particular en tiempos de pandemia, por obstaculizar el acceso a los insumos médicos y equipos necesarios para combatir el coronavirus. Por otro lado, se comprobó que varios medios utilizaron imágenes falsas para ilustrar las protestas cubanas, lo que demuestra que todo fue parte de una operación para provocar disturbios en la isla. Cuba fue escenario de manifestaciones en varias ciudades que tuvieron como objetivo mejorar la situación económica. De hecho, los cubanos viven una situación muy difícil desde hace muchos años por las sanciones que prohíben al comercio con compañías cubanas. Ante tal situación, tanto países como numerosos medios de comunicación empezaron a aprovechar la situación para lograr sus intereses. Por ejemplo, varios medios de la ultraderecha del mundo hispano y estadounidense lanzaron mensajes en los que se pide una intervención armada. Para ilustrar las noticias, se tomaron fotografías que no correspondían con las protestas cubanas. Por ejemplo, fue revelado que algunas fotos que acompañaban los titulares fueron tomados durante las protestas por el crimen contra el afroamericano George Floyd. Otra de estas noticias falsas pertenecía al diario español ABC, que publicó la renuncia del viceministro del Interior, general Jesús Manuel Burón, por desacuerdos con las medidas adoptadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel para frenar las manifestaciones. Por supuesto, tal noticia fue desmentida inmediatamente por la Cancillería cubana. La prensa debe contar los hechos con veracidad y no desinformar. Así subrayó en ese momento el Centro de Prensa Internacional de la Cancillería del país caribeño en un mensaje en Twitter junto con la noticia falsa de ABC. Hay muchos ejemplos de fake news en las redes sociales que sirven como plataformas para desinformar, manipular la opinión pública e intentar subvertir el orden interno de la isla caribeña. Este propósito nunca ha dejado de estar en la agenda de la Casa Blanca, que lleva 6 décadas esperando ver desplomarse a la revolución cubana, aunque sea con la fuerza demoledora de la manipulación mediática. Sin embargo, el pueblo cubano se mantiene firme y sus funcionarios lo hacen saber al mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.